Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar en este video la unidad número 3 que se refiere a rentas. Básicamente hasta ahora estuvimos viendo operaciones financieras donde hacemos movimientos de un capital desde el origen hasta el final de la operación, capitalizando o al revés, yendo desde el final hacia el origen, cuando hacíamos descuento o actualización. Cuando hablamos de rentas, vamos a hacer la misma operatoria básicamente, pero con varios capitales. Vamos a ver que hay muchas operaciones financieras que tienen estas características, que en vez de hacer un solo pago, es una sucesión de pagos. Les voy a compartir ahora un poco algunos ejemplos de rentas. Decíamos que cuando hablamos de rentas, ¿a qué nos referimos? A una sucesión de pagos que se producen con intervalos equidistantes de tiempo. ¿Sí? Tienen cierta regularidad y esa regularidad es lo que nos va a permitir finalmente poder evaluar las rentas o pararnos en un momento de la línea de tiempo para ver cuánto valen esos capitales, ¿sí? Vimos en las primeras unidades que un capital del futuro, que lo tenemos hacia el presente, pierde valor y al revés, un capital que va desde el presente hacia el futuro gana un valor mediante la capitalización, ¿sí? Entonces, existen numerosas variantes de rentas o ejemplos de rentas en la vida real, como algunos que usualmente utilizamos, como las cuotas que abonamos por los préstamos que nos dan las entidades financieras. Después, si uno tiene un sistema de ahorro privado para un fondo de pensión, jubilación o seguro de retiro, estos depósitos que hacemos regularmente y nos permiten formar un capital para luego sustentar nuestra vida en la jubilación, ¿sí? Entonces hacemos depósitos periódicos, pueden ser mensuales o anuales, para que a través de la capitalización de estos pagos sucesivos podamos retirarnos con un monto, un capital que nos permita sostenernos en nuestra vida pasiva o cuando nos jubilamos, básicamente, ¿sí? Los alquileres de inmuebles también tienen una característica clásica de renta. Generalmente hacemos un pago, después vamos a ver que es adelantado, de los alquileres durante el periodo que dure el contrato. Si es en Argentina, si es un alquiler de tipo residencial, son 24 meses, un alquiler comercial, 36 meses. ¿Sí? Hacemos pagos generalmente mensuales. Después, las cuotas de las escuelas, de las instituciones educativas, también tienen una característica similar a los alquileres. El flujo de fondos de un proyecto de inversión, para esto hay toda una teoría y hay una especialización para evaluar proyectos de inversión. Nos interesa, como esta parte introductoria, entender de que cuando evaluamos un proyecto de inversión tenemos básicamente una inversión, un desembolso en el punto cero, y después lo que hacemos es calcular o estimar el flujo periódico, anual o muchas veces puede ser mensual de este proyecto de inversión, en el sentido de cuáles son los ingresos y los costos asociados a ese proyecto, y una vez que uno hace la estimación puede descontarlos o traerlos hacia el origen y ver, digamos, si esa inversión valió la pena o no. Todo esto es por razón del proyecto de inversión, es una de las últimas unidades, pero me interesa que se comprenda que esto también es una renta, ¿sí? Después, el flujo de dividendos de una empresa, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, al final del ejercicio, de las utilidades, una parte o bien la reinvierten y el resto se puede distribuir entre los accionistas en formato de dividendos. ¿Cómo tiene que ver esto con la renta? Que generalmente para la evaluación de las acciones se aplica el descuento de los dividendos proyectados futuros, ¿sí? Esto no quiero adelantarme también, pero en finanzas la evaluación de las acciones muchas veces se hace descontando los dividendos, suponiendo que estos dividendos son una perpetuidad, ¿sí? Eh, la constitución de un fondo de amortización sinking fund, esto es en el sistema americano, que vamos a ver en la unidad número 4, que lo que hace básicamente es hacer depósitos periódicos para, al vencimiento del préstamo, haber juntado un capital que me permita amortizarlo, ¿sí? Estos pagos también son eh, una sucesión de pagos con intervalos equidistantes de tiempo, por eso se asemeja a una renta. Los bonos públicos o privados también, los cupones de interés y amortización, tienen una regularidad que
también nos permiten calcular o evaluar estos, los bonos o las obligaciones negociables a través de, digamos, una fórmula de una renta, ¿sí? Y el contrato de leasing también tiene un formato de renta, pues los pagos ocurren, digamos, en forma periódica. Entonces, todos estos rentas, ejemplos de rentas, que hay algunos otros más, es para introducir y que se entienda el concepto de que tenemos, en vez de un único pago que descontamos o capitalizamos, tenemos una serie de pagos que ocurren en un intervalo equidistante de tiempo y por lo tanto tiene una regularidad que nos permite obtener una fórmula para evaluar o darle un número, digamos, en pesos o en la moneda que sea. ¿Sí? Entonces vamos ahora a ver una clasificación. Bueno, primero, ¿qué es este concepto de evaluación, no? Entonces, dijimos que donde hay una corriente de pagos, hay involucrada una renta, ¿sí? Y esta unidad se trata un poco de esto, ¿cómo evaluamos una renta? ¿Qué es evaluar? Es el proceso matemático que permite determinar el valor que tiene dicha corriente de pagos en un momento determinado. En la línea de tiempo nosotros nos vamos a parar en algún punto de la línea de tiempo y después vamos a ver si queremos descontar esa corriente de pagos o capitalizarla, ¿sí? Si queremos calcular un valor actual o un valor futuro. Por eso es muy importante en esta unidad saber, digamos, trasladarse a lo largo del eje del tiempo y el primer paso será aprender cómo se calcula el valor actual o presente de una renta temporal. Este va a ser como el caso testigo que nos va a permitir después calcular el otro tipo de renta, ¿sí? Vamos a ver que la renta temporal es una renta que tiene un principio y tiene un fin. Entonces esta renta temporaria inmediata es como la madre de todas las rentas, ¿sí? Y nos va a permitir facilitar y abordar las otras. Y cada renta involucra una deducción matemática de su valor. Después vamos a ver que hay fórmulas, digamos, a través de hojas de cálculo, incluso calculadoras, que nos permiten rápidamente, poniendo los datos de la renta, es decir, la tasa de interés, la cantidad de pagos y los valores de los pagos, obtener resultados. Pero si uno no sabe o no entiende bien primero cómo es esto de la línea de tiempo, dónde se ubican los pagos, dónde estoy parado para hacer la evaluación, no nos va a servir de nada esto de poseer, digamos, de tener la posibilidad de calcularlo con una calculadora o computadora, ¿sí? Entonces, primero es clave poder dibujar en la línea de tiempo y entender, digamos, dónde estamos parados para poder hacer la evaluación, ¿sí? Entonces, seguimos ahora con una evaluación, una clasificación de rentas que nos permite un poco organizar la explicación de las rentas y cómo se evalúan, ¿sí? En primer lugar, podemos clasificar las rentas según la cuantía de los términos, ¿sí? O sea, los capitales o los desembolsos que forman parte de esta sucesión de pagos, ¿sí? Entonces puede ser que la clasificación primera, según la cuantía de los términos, es que es constante, es decir, que todos los capitales o todas las que constituyen la sucesión de pagos son todos iguales, ¿sí? Esto es como la forma más sencilla. Y puede pasar que sean variables. Acá, cuando al menos uno de los capitales es diferente al resto, y podemos distinguir variables sin seguir una ley matemática, es decir, cuando varían aleatoriamente. Y acá lo que va a pasar es que seguramente vamos a tener que hacer el cálculo, la evaluación de la renta, digamos, pago por pago, descontarlos o capitalizarlos uno por uno, porque no va a haber una fórmula que pueda, digamos, que no haya no hay una regularidad matemática que nos permita obtener una fórmula que nos permita resolver la evaluación de este tipo de renta. Esto cuando no va a seguir una ley matemática. Pero pueden seguir una ley matemática, lo hacen con un orden matemático que nos permite identificar que bien, o lo hacen en progresión geométrica, es decir, que van creciendo exponencialmente, o en progresión aritmética, que lo hacen en forma lineal. Más adelante vamos a ver más en detalle esto, ¿sí? Pero imagínense que cuando siguen una progresión aritmética, básicamente los valores aumentan en el mismo, digamos, el primer pago es 5, segundo 10, el tercero 15, 20, 25, 30, 35. Es decir, aumenta con un valor, digamos, que es una razón, digamos, constante, ¿sí?
como yo le digo, el primer pago 5, segundo 10, 15. En cambio, si hay una progresión geométrica, crecen a una tasa o decrecen a una tasa. O sea, que si crece, por ejemplo, al 10% y el primer pago es 100, el segundo será 110, el tercero será 121, el 100, 110, 121, 133, etc. Entonces, va a tener una forma geométrica los pagos, pero y vamos a poder conseguir también una fórmula que permita calcularlos, ¿sí? Tanto en la progresión geométrica como en la progresión aritmética. El problema es, como yo decía, cuando tenemos una que no sigue una ley matemática, entonces ahí lo que vamos a tener que hacer un trabajo un poquito mayor de cada capital, descontarlo o capitalizarlo, ¿sí? Estamos hablando de cuando en una renta tenemos, por ejemplo, 24 pagos y son de capitales iguales, vamos a ver que hay una forma que nos permite simplificar el cálculo y de esto se trata la evaluación de rentas. Vamos a ver ahora otra clasificación según el número de términos. Acá básicamente se refiere a cuántos pagos o capitales tiene la renta. Temporal tiene un número finito y conocido de capitales, o sea, tiene un principio y un fin, los podemos contar. Y la renta perpetua, que puede parecer algo raro, existe, tiene un número infinito demasiado grande de capitales, ¿sí? Eso se llama las perpetuidades, que yo un poco les di el ejemplo del tema de la evaluación de acciones y la evaluación a través de los dividendos, pensando o estimando que los dividendos siguen a perpetuidad, es decir, que la empresa va a durar muchísimo tiempo, entonces el valor actual de todos esos dividendos nos permite calcular el valor de la acción, ¿sí? Puede ser una abstracción, pero en la práctica, digamos, los capitales que están muy alejados del origen, al descontarlos, o sea, traerlos hacia hoy, el valor, digamos, el incremento marginal de esos pagos muy alejados del origen tiende a cero. Entonces, sí podemos usar como razonamiento válido o aproximación el hecho de la perpetuidad, ¿sí? Después, acá voy a adelantarme, según el vencimiento del término, esto tiene que ver dónde se encuentran los capitales en cada periodo de tiempo. ¿Sí? Los pagos pueden ser o vencidos, es decir, por ejemplo, a mes vencido, generalmente las cuotas de las escuelas es a mes vencido, el pago de servicios y demás, o adelantado, como el caso de los alquileres. Acá me voy a adelantar un poquito, fíjense. Acá lo tienen, fíjense cómo es esto, los pagos vencidos y pagos adelantados. Si los pagos son vencidos, el pago se realiza al final de cada periodo. Esto es el caso de los préstamos, ¿sí? Imagínense que en el momento cero me entregan el capital y la primera cuota es después de un mes, ¿sí? Entonces los pagos son vencidos. Y los pagos adelantados, bueno, yo decía que las escuelas es pago vencido, pero bueno, muchas escuelas es pagos adelantados. Acá dice que los pagos se realizan al comienzo de cada periodo. Fíjense la diferencia, ¿no? Hay como un corrimiento. Uno está en el momento cero, el pago adelantado, y cuando el pago es vencido, en el momento uno. Esto claramente va a traer una diferencia al momento de evaluar, pues fíjense que el primer pago acá cae en el origen y el primer pago acá cae al final del primer periodo, ¿sí? Eh, por eso en los préstamos siempre los pagos son vencidos. Recibo hoy el préstamo y la primera cuota la abono dentro de un mes, ¿sí? Otra clasificación es un momento de valoración. ¿Dónde nos paramos para evaluar la renta? Tenemos la línea de tiempo, bueno, ¿dónde quiero yo determinar el valor de esta sucesión de pagos? ¿Sí? Inmediata es cuando lo valoramos en su origen o en su final. Diferida, cuando se valora la renta en el momento anterior a su origen, ahora les voy a mostrar una línea de tiempo para que quede un poquito más claro. Y anticipada, el valor de la renta se calcula con posterioridad al final. Anticipada es un poco porque los pagos se anticipan al momento de evaluación. Les muestro acá, fíjense, la renta inmediata, el momento de inicio y de evaluación. O sea, me paro acá arranca la renta, y yo también me paro acá para evaluarla, ¿sí? El momento de inicio de los pagos coincide con el de la evaluación. Por más que el pago sea vencido, como acá,
este es el origen de la renta y acá es donde yo me paro para evaluar. ¿Sí? Fíjense la diferida, que en verdad, ¿qué ocurre? Los pagos comienzan acá, la renta empieza acá, por decirlo de una manera, si los pagos son vencidos, pero yo quiero evaluar antes del inicio de los pagos. O sea, hay un plazo de diferimiento, acá es solamente un periodo, pero podrían ser más, pero básicamente me estoy parando para evaluar la renta previo al momento de inicio de la misma. ¿Sí? Puede ser en vez de un plazo de diferimiento, 2, 3, lo que sea. ¿Sí? Esto es el caso, de, por ejemplo, de los préstamos, digamos, cuando yo pago un bien hoy y el primer pago lo realizo a los 90 días, por ejemplo. ¿Sí? Entonces quiero evaluar hoy esos pagos que voy a realizar que van a ocurrir dentro de tres periodos. ¿Sí? Otra clasificación, fíjense, les voy a mostrar la pantalla. Estamos hablando todo, en este caso, todo de una renta de pagos vencidos. Fíjense en la imposición. Básicamente en la imposición lo que hacemos es que el momento de evaluación está al final. ¿Sí? La renta arranca acá, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, y al final, en el último pago, me paro para ver cuál es el valor de esos pagos. Básicamente acá voy a capitalizar una serie de pagos que ocurren periódicamente. ¿Sí? Entonces, repasando, la inmediata coincide el momento de inicio con el momento de evaluación, aunque vean que el pago está acá, esto pues el pago es vencido. La diferida me paro para evaluar antes del inicio y la imposición me paro al final. ¿Por qué se llama anticipada? Porque los pagos están anticipados al momento de evaluación. Bien. Por último, me gustaría ver, bueno, las rentas temporarias, habíamos hecho la clasificación recién, que tiene un número finito y conocido de capitales. Esto es un poco el aspecto que tiene la línea de tiempo de la renta temporaria. ¿Sí? Entonces, la forma que se ve una renta que tiene un principio y un fin es esta. ¿Sí? El origen son pagos, en este caso, vencidos, y el final es en N. ¿Sí? Entonces, toda renta es una sucesión de pagos con vencimientos en épocas equidistantes, que se refiere a esto, el tiempo entre un pago y otro, y fijas. ¿Bien? Vamos entonces a ver la notación simbólica. Es importante aclarar que la notación simbólica es una forma abreviada de expresar mucha información, porque cuando hablamos de una renta que tenemos la información de una tasa y la cantidad de número de pagos, y si estos pagos son vencidos o adelantados. Incluso podemos tener un cuarto dato cuando son rentas de tipo que tienen una variación, una progresión geométrica o aritmética. ¿Sí? Entonces, la función de la renta se expresa simbólicamente por argumentos o parámetros que están colocados entre paréntesis. Vemos acá, fíjense, generalmente reservamos la letra minúscula para las funciones unitarias. ¿Qué son las funciones unitarias o rentas unitarias? Donde los pagos, que también se usan mucho en la parte teórica, los pagos son de un peso o una unidad monetaria. ¿Sí? Y las letras mayúsculas para los valores de las cuotas superiores a la unidad, que son la mayoría de las rentas que vamos a ver. ¿Sí? Usamos las rentas unitarias más para una cuestión, digamos, pedagógica o para poder deducir, vamos a ver la fórmula de las rentas. ¿Sí? Entonces, letra minúscula, como acá, una F, después vamos a ver, y mayúscula cuando los pagos son distintos a la unidad. Este tipo de notación es simbólica y no son operables, ¿sí? No hacemos cálculos con ellos, pero nos sirven para resumir la información de la renta que tenemos. Como yo les decía, vamos a ver ahora el primer lugar, ¿para qué lo usamos? Para ver cuántos periodos median entre el momento en que se efectúa el primer pago con respecto al momento de evaluación. ¿Sí? Entonces puede ser pago vencido o adelantado. Cuando es cero, los pagos son adelantados. ¿Sí? Si se acuerdan, fíjense, pagos adelantados, en ese paréntesis vamos a poner cero. ¿Sí? Pagos vencidos, vamos a poner
1, ¿sí? Pago vencido era este, cuando los pagos ocurrían, digamos, al final de cada periodo. Pagos adelantados al principio de cada periodo. Y aparecerá P más 1, P cuando es una renta diferida. Acuérdense que la renta diferida es cuando nos paramos antes del comienzo de los pagos para evaluarla. El segundo término, N, indica el número de pagos que tiene la renta. ¿Sí? Usaremos la cantidad N, por ejemplo, si son 24 pagos, vamos a poner 24. Y el símbolo de infinito si es una renta perpetua. Acuérdense que la renta perpetua es que tiene una cantidad de pagos muy grande o infinito. ¿Sí? Hay casos de esto, ya los hablamos, después lo vamos a ver con más detalle. Y un dato fundamental es qué tasa de interés usamos para evaluar la renta. Es decir, con qué tasa descontamos o capitalizamos los pagos que constituyen la renta. Bien. Y por último, este último lugar es utilizado para el caso de las rentas variables. Es decir, aquellas rentas donde los pagos varían en progresión aritmética o geométrica. Cuando es una renta de tipo geométrico, utilizamos R para la razón de variabilidad de las cuotas. Yo les decía que cuando es una progresión aritmética, cada cuota crece o decrece en base a una razón que es un número constante. ¿Sí? Les decía que si la razón es R y la primera cuota es 5, la renta va a ser como 5, después va a ser 10, 15, 20, 25, 30, 35 y así sucesivamente. ¿Sí? Y G acá va a indicar cuál es la tasa en que varía la cuota. ¿Sí? Si crece al 10%, al 15%, al 20%. ¿Sí? Las rentas variables las vamos a ver más adelante. Bien, entonces, aquí vemos una introducción a la renta. Me interesa un poco que se ubiquen en esto de la clasificación de cuándo los pagos son vencidos, adelantados, cuándo una renta es diferida, inmediata, o es una renta anticipada. Y después aprender a graficar en la línea de tiempo. ¿Sí? Una vez que terminemos esto, en el próximo video vamos a empezar con la renta temporaria inmediata de pagos vencidos, que lo va a hacer, como yo decía, la renta madre, de la cual vamos a aprender a deducir la fórmula para evaluar las rentas. Así que nos vemos en el próximo video.